Durante 10 años, mi hijo siempre me prohibió ir a la casa de campo de él y su esposa. 10 años completos, sin poder poner un pie en esa propiedad. Cada vez que preguntaba, cada vez que insinuaba una visita, Fernanda encontraba una excusa perfecta, una razón tan convincente que yo simplemente aceptaba sin cuestionar. Pero cuando Berenice viajó al extranjero el mes pasado, algo dentro de mí se rompió. Esa curiosidad reprimida durante una década explotó como una bomba en mi pecho. Decidí que era el momento. Iría a esa maldita casa de campo, con o sin permiso. Y lo hice a escondidas, como una ladrona en la vida de mi propio hijo. Conduje sola durante 2 horas hasta llegar a esa propiedad perdida en medio de la nada. Mis manos temblaban cuando rodeé la casa buscando una entrada. Encontré la puerta trasera entreabierta. La empujé con cuidado. Y en cuanto entré, mi cuerpo se congeló por completo. Mis piernas dejaron de responderme. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que explotaría en mi pecho. No podía creer lo que estaba viendo. No podía procesar lo que mis ojos me mostraban. Y en ese momento supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Pero para que entiendan la magnitud de lo que descubrí, necesito llevarlos al principio de esta pesadilla. Necesito que conozcan cómo llegué hasta ese punto, cómo una madre confiada y amorosa terminó espiando a su propio hijo. Todo comenzó hace 11 años, cuando la tragedia golpeó a nuestra familia de la forma más cruel posible. Fernando estaba casado con Sonia, una mujer dulce de 40 años que era como una hija para mí. Pero Sonia comenzó a cambiar. Olvidaba conversaciones enteras, se perdía en su propio vecindario, a veces me miraba sin reconocerme. Los médicos nos dieron el diagnóstico que ninguna familia quiere escuchar: demencia temprana, agresiva, sin cura posible. Ver a esa mujer joven desvaneciéndose día tras día fue desgarrador. Fernando estaba destrozado. Yo también lo estaba. Pasábamos noches enteras llorando, preguntándonos por qué la vida podía ser tan injusta. Y entonces, hace 10 años, recibí esa llamada que cambió todo. Era Fernando, llorando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Me dijo que Sonia había fallecido durante la noche, que su corazón simplemente se había detenido mientras dormía, que había sido rápido, sin sufrimiento. Yo corrí a su casa y lo encontré devastado, sentado en el suelo de la sala, abrazando una foto de ella. Organizamos un funeral pequeño, íntimo, solo para la familia más cercana. Lloramos juntos. Yo sostuve a mi hijo mientras él se desmoronaba. Jamás, ni por un segundo, sospeché que algo andaba mal. ¿Por qué lo haría? Fernando era mi hijo. Mi único hijo. El niño que crié para ser honesto, trabajador, un hombre de bien. Confié en cada palabra que salió de su boca. 1 año después del funeral, Fernando conoció a Berenice. Me la presentó una tarde de domingo. Ella era elegante, sofisticada, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Me contaron que se habían conocido en una conferencia de negocios, que habían conectado inmediatamente, que se habían enamorado como adolescentes. Verlos juntos me llenaba el corazón de alegría. Después de tanto dolor, mi hijo finalmente volvía a sonreír. Después de meses de verlo sumido en la depresión, finalmente había encontrado una razón para seguir adelante. Berenice era amable conmigo, me llamaba para tomar café, me preguntaba por mi salud, me hacía sentir incluida en su relación. Yo la adoraba. Pensé que era un regalo del cielo para mi hijo. Se casaron 6 meses después en una ceremonia hermosa pero sencilla. Yo lloré de felicidad ese día. Pensé que Fernando finalmente había encontrado la paz después de la tormenta. Pensé que Berenice era exactamente lo que él necesitaba para sanar. Poco después de la boda, me contaron sobre la casa de campo. Habían encontrado una propiedad preciosa a 2 horas de la ciudad, un lugar rodeado de naturaleza donde podrían escapar del estrés y el ruido. Yo estaba emocionada por ellos. Les pregunté cuándo podría visitarlos, cuándo podría conocer ese paraíso del que hablaban con tanto entusiasmo. Pero ahí fue cuando comenzaron las excusas. Fernando me dijo que la casa tenía problemas estructurales serios, que habían descubierto grietas en las paredes, filtraciones de agua, el techo estaba dañado. Berenice asintió con preocupación, diciendo que sería muy peligroso para mí ir hasta allá en esas condiciones. Que apenas terminaran las reparaciones, yo sería la primera invitada de honor. Sonaba lógico. Sonaba razonable.
¿Por qué dudaría? Los meses pasaron y cada vez que preguntaba por la casa, había una nueva complicación. Los contratistas habían encontrado humedad. Necesitaban cambiar toda la instalación eléctrica. Habían descubierto una plaga de termitas. El camino de acceso estaba en tan mal estado que mi auto podría dañarse. Siempre algo, siempre una explicación perfecta que yo aceptaba sin cuestionar. Porque así soy yo. Una madre que confía ciegamente en su hijo. Una mujer que jamás imaginaría que su propia sangre podría mentirle con tanta facilidad, con tanta frialdad. Pasaron 2 años, luego 3, luego 5. La casa de campo se convirtió en ese tema incómodo que yo evitaba mencionar. Mis amigas me preguntaban si ya la había visitado y yo inventaba excusas vagas. Decía que todos estábamos muy ocupados, que ya iríamos pronto, que el trabajo no nos daba tiempo. Pero en el fondo, muy en el fondo, una pequeña voz comenzaba a susurrarme que algo no estaba bien. No era sospecha todavía. Era solo esa sensación extraña que te hormiguea en la nuca. Esa intuición femenina que nos dice cuando algo anda mal aunque no tengamos pruebas concretas. ¿Por qué después de tantos años las reparaciones nunca terminaban? ¿Por qué Fernando se ponía tenso cada vez que yo mencionaba la propiedad? ¿Por qué Berenice cambiaba de tema tan rápidamente cuando yo hacía preguntas específicas sobre la casa? Pero yo reprimía esas dudas. Me obligaba a callarlas. Me decía a mí misma que estaba siendo una suegra entrometida, una madre paranoica que veía problemas donde no los había. Después de todo, Fernando seguía siendo el hijo perfecto. Me visitaba regularmente, me traía flores, me preguntaba por mi salud, pasábamos tardes enteras conversando y riendo como siempre lo habíamos hecho. Berenice también parecía genuina en su afecto hacia mí. Me llamaba por teléfono al menos 2 veces por semana para preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo del supermercado, si quería que pasaran a visitarme. Me invitaba a cenar en su apartamento de la ciudad cada 15 días. Cocinaba platillos deliciosos y conversábamos durante horas sobre todo y nada. Hablábamos de recetas, de series de televisión, de vecinos chismosos, de la vida en general. Parecía una nuera perfecta, atenta y cariñosa. Yo me sentía afortunada de tenerla en mi vida. Jamás vi las señales. Jamás percibí que detrás de esas sonrisas amables y esas conversaciones triviales se escondía un secreto tan oscuro que cuando finalmente lo descubrí, sentí que me arrastraban al infierno. Los años siguieron pasando con esa normalidad aparente. Fernando prosperaba en su trabajo. Me contaba sobre sus proyectos, sobre los contratos importantes que conseguía, sobre los viajes de negocios que hacía. Berenice también tenía una carrera exitosa en marketing. Eran la pareja perfecta en apariencia. Exitosos, atractivos, siempre sonrientes en las fotos que me enviaban. Y yo era la madre orgullosa que presumía a su hijo y su nuera con todas mis amigas. Les mostraba las fotografías en mi teléfono, les contaba lo bien que le iba a Fernando, lo feliz que era con Berenice. Nunca mencionaba la casa de campo. Ese tema se había convertido en un punto ciego en mi mente, algo que prefería no tocar para mantener la armonía familiar. Pero entonces comenzaron a aparecer esos pequeños detalles que no encajaban. Cosas tan sutiles que al principio no les presté atención. La primera vez fue hace aproximadamente 2 años. Fernando vino a visitarme un domingo por la tarde. Llegó solo porque Berenice supuestamente estaba enferma con gripe. Nos sentamos en la sala a tomar café y conversar como siempre. Pero algo en él era diferente. Estaba tenso, nervioso, miraba su teléfono cada 5 minutos. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, que solo tenía mucho trabajo acumulado. Pero cuando se levantó para ir al baño, olvidó su teléfono en la mesa. Y vibró. Yo no quería ser de esas madres entrometidas, pero la pantalla se iluminó y alcancé a ver parte del mensaje. Era de un número sin nombre guardado. Decía algo sobre medicamentos y una entrega urgente para el viernes. Cuando Fernando regresó, yo ya había desviado la mirada, pero esa frase quedó grabada en mi mente. ¿Medicamentos? ¿Para qué? ¿Para quién? Intenté convencerme de que eran medicamentos normales, quizás vitaminas, tal vez algo para Berenice si es que realmente estaba enferma. Pero algo no se sentía correcto. Unas semanas después, volví a notar algo extraño. Fernando y Berenice me invitaron a cenar a su apartamento. Mientras Berenice cocinaba, yo ayudaba a poner la mesa.
Abrí un cajón buscando cubiertos y encontré varios recibos bancarios. No quise ser curiosa, pero uno de ellos llamó mi atención porque tenía una cantidad muy alta, $1,500 mensuales con el concepto de mantenimiento rural. $1,500 cada mes durante años para mantener una casa que supuestamente estaba en reparaciones. Los números no cuadraban en mi cabeza. Si estaban reparando la casa, ¿por qué gastos fijos mensuales y no pagos esporádicos a contratistas? Pero de nuevo, reprimí mis dudas. Me dije que no entendía de construcción, que seguramente había una explicación lógica. Otro incidente ocurrió hace un año. Era el cumpleaños de Fernando y organizamos una pequeña celebración en mi casa. Invité a algunos familiares y amigos cercanos. Durante la fiesta, escuché a Fernando hablando por teléfono en el jardín. Yo salí para ofrecerle más pastel y lo encontré susurrando con voz tensa. Cuando me vio, se sobresaltó y terminó la llamada abruptamente. Me dijo que era un cliente pesado, que siempre lo llamaba en los momentos menos apropiados. Pero la expresión en su rostro no era de molestia profesional. Era miedo. Vi miedo en los ojos de mi hijo y no supe qué hacer con esa información. Más tarde esa noche, cuando todos habían ido y solo quedábamos Berenice, Fernando y yo recogiendo los platos, mencioné casualmente la casa de campo. Pregunté si finalmente las reparaciones estaban terminando, si pronto podría visitarlos. El silencio que siguió fue incómodo y pesado. Fernando intercambió una mirada rápida con Berenice. Fue solo un segundo, pero yo lo capté. Había algo en esa mirada. Complicidad. Secreto. Culpa. Fernando se aclaró la garganta y sonrió con una tensión visible. Me dijo que las cosas estaban avanzando lentamente, que los contratistas eran poco confiables, que habían tenido que despedir a varios y empezar de nuevo. Berenice agregó rápidamente que además habían decidido hacer cambios en el diseño original, que querían que todo quedara perfecto antes de recibir visitas. Sus explicaciones sonaban ensayadas, como si se las hubieran repetido 1000 veces frente a un espejo. Pero yo asentí y sonreí como siempre lo hacía. Como la madre obediente que no cuestiona. Como la mujer mayor que debe conformarse con las migajas de información que le dan. Esa noche, cuando finalmente se fueron y me quedé sola en mi casa, lloré. Lloré sin entender realmente por qué. Solo sabía que algo estaba mal. Algo en mi hijo había cambiado. O tal vez siempre había sido así y yo había estado ciega todo este tiempo. Los meses siguientes estuve más atenta. Empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Como el hecho de que Fernando nunca, jamás, mencionaba espontáneamente la casa de campo. Solo hablaba de ella cuando yo preguntaba directamente, y aún así sus respuestas eran vagas y breves. O como Berenice siempre cambiaba de tema cuando yo intentaba profundizar en detalles sobre la propiedad. Quería saber cuántos dormitorios tenía, cómo era la vista, si había vecinos cerca, pero mis preguntas siempre eran desviadas hacia otros temas. También noté que Fernando había perdido peso. Tenía ojeras profundas, como si no durmiera bien. Cuando le preguntaba si estaba bien, me decía que el trabajo era estresante, que tenía muchas responsabilidades. Pero yo soy su madre. Conozco a mi hijo. Y lo que veía en sus ojos no era cansancio laboral. Era tormento. Era el peso de algo que lo estaba consumiendo por dentro. Hace 6 meses, algo dentro de mí cambió. Estaba en casa viendo las noticias cuando vi un reportaje sobre casos de fraude familiar. Hablaban de hijos que estafaban a sus padres, de familias que escondían secretos terribles durante décadas. Y pensé en Fernando. Pensé en esa casa de campo que llevaba 10 años siendo un misterio. Pensé en los $1,500 mensuales, en las llamadas susurradas, en las miradas cómplices entre él y Berenice. Y por primera vez en una década, permití que la duda se instalara completamente en mi mente. ¿Y si había algo más? ¿Y si la casa de campo no era lo que decían? ¿Y si mi hijo me estaba mintiendo? La sola idea me partía el corazón, pero ya no podía ignorarla. Comencé a prestar atención a cada detalle, a cada palabra que salía de la boca de Fernando. Me convertí en una detective en la vida de mi propio hijo y eso me hacía sentir terrible, pero no podía detenerme. La curiosidad se había transformado en algo más oscuro, más urgente. Era una necesidad de saber la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Empecé a hacer preguntas más directas, más incisivas. En una de sus visitas,
Le pregunté específicamente por qué nunca me había mostrado al menos fotografías de la casa de campo. Fernando se quedó callado por un momento demasiado largo. Luego dijo que su teléfono se había dañado meses atrás y había perdido todas las fotos. Que no había tenido tiempo de volver a tomarlas. Era una excusa débil y ambos lo sabíamos. Pero la dijo con tal convicción que yo simplemente asentí, aunque por dentro algo se rompía un poco más. Unas semanas después, intenté un enfoque diferente. Le dije que quería contratar a alguien para que hiciera reparaciones en mi propia casa y le pedí el contacto de los contratistas que estaban trabajando en su propiedad. Fernando se puso visiblemente incómodo. Dijo que ya no trabajaba con ellos, que habían resultado ser incompetentes y los había despedido. Que ahora estaba haciendo todo por su cuenta, en sus tiempos libres, para ahorrar dinero. Pero yo sabía que Fernando trabajaba más de 10 horas diarias. ¿Cuándo exactamente tenía tiempo libre para hacer reparaciones en una casa a 2 horas de distancia? Nada de lo que decía tenía sentido, pero él seguía mintiendo con esa facilidad que me helaba la sangre. Me preguntaba cuántas otras mentiras me habría dicho a lo largo de los años. Me preguntaba si realmente conocía a mi hijo o si había estado viviendo con un extraño todo este tiempo. La gota que derramó el vaso llegó hace 2 meses. Fernando vino a visitarme un martes por la noche, algo inusual porque normalmente venía los fines de semana. Llegó agitado, con las manos temblorosas y esa mirada de animal acorralado que ya me resultaba familiar. Se sentó en el sofá y se quedó en silencio durante varios minutos. Yo esperé, sin presionarlo, sintiendo que algo importante estaba por pasar. Finalmente habló. Me dijo que Berenice y él estaban atravesando problemas económicos, que habían hecho algunas inversiones que salieron mal, que necesitaban dinero urgentemente. Me pidió un préstamo de $20,000. $20,000. Yo me quedé paralizada. No porque no tuviera el dinero, tengo algunos ahorros de la pensión de mi difunto esposo. Me paralicé porque algo en toda esa situación apestaba a mentira. Le pregunté para qué necesitaba exactamente esa cantidad. Fernando titubeó. Dijo que era para pagar deudas, para cubrir gastos, cosas vagas que no explicaban nada. Le pregunté si tenía que ver con la casa de campo. Y ahí lo vi. Vi cómo su rostro se descomponía por una fracción de segundo antes de recomponerse. Me dijo que no, que la casa no tenía nada que ver, pero yo ya sabía que estaba mintiendo. No le di el dinero esa noche. Le dije que necesitaba pensarlo, que era una cantidad considerable y debía revisar mis finanzas. Fernando se fue molesto, algo que nunca había pasado antes. Siempre nos despedíamos con abrazos y sonrisas, pero esa noche se fue con apenas un beso en la mejilla y una expresión de frustración. Cuando cerré la puerta detrás de él, supe que algo definitivamente andaba muy mal. Mi hijo no solo me estaba ocultando algo sobre esa maldita casa de campo, sino que ahora también necesitaba una suma grande de dinero y no podía o no quería decirme para qué. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, dándole vueltas a todo en mi cabeza. A las excusas, a las mentiras, a los comportamientos extraños, a los gastos misteriosos, a esa casa que llevaba una década prohibida para mí. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Buscaría la dirección de la casa de campo por mi cuenta. Fernando jamás me la había dado, siempre decía que era muy complicada de explicar, que era mejor que él me llevara cuando estuviera lista. Pero yo tenía recursos. Recordé que años atrás, cuando recién habían comprado la propiedad, Fernando me había mostrado brevemente los documentos de compra. No me dejó leerlos con detalle, solo me los mostró de pasada para que viera que realmente habían invertido en algo. Yo tenía buena memoria. Recordaba vagamente que la propiedad estaba en un pueblo llamado Valle Sereno. No era mucho, pero era un punto de partida. Pasé los siguientes días investigando. Busqué en internet, llamé a oficinas de registro de propiedades, incluso contraté a un investigador privado de forma discreta. Le di el nombre de Fernando, el nombre de Berenice y el dato del pueblo. Le pedí que encontrara la dirección exacta de cualquier propiedad rural registrada a sus nombres en esa zona. El investigador me llamó 3 días después. Había encontrado la dirección. Me la dio por teléfono y yo la anoté con manos temblorosas en un papel. Calle Los Pinos número 53. Valle Sereno. Ahí estaba. La ubicación del secreto que me habían ocultado durante 10 años.
Guardé ese papel como si fuera un tesoro peligroso. Durante días lo miré sin hacer nada más. Me debatía internamente entre ir o no ir, entre respetar la privacidad de mi hijo o hacer caso a esa voz interior que me gritaba que algo terrible estaba pasando. La decisión final llegó cuando Fernando me llamó nuevamente para pedirme el dinero. Su voz sonaba desesperada esta vez. Me dijo que era urgente, que realmente lo necesitaba. Y cuando le volví a preguntar para qué, simplemente me dijo que confiara en él. Confía en mí, mamá. Esas palabras retumbaron en mi cabeza. ¿Cómo podía confiar en alguien que me había estado mintiendo durante una década? Le dije que necesitaba más tiempo, que le daría una respuesta en una semana. Fernando aceptó a regañadientes y colgó. Y fue en ese momento cuando supe lo que tenía que hacer. Tenía que ir a esa casa de campo. Tenía que ver con mis propios ojos qué era lo que Fernando me había estado ocultando todo este tiempo. Pero debía hacerlo cuando él no estuviera ahí, cuando no pudiera detenerme o inventar otra mentira. Necesitaba una oportunidad perfecta. Y esa oportunidad llegó 2 semanas después. Berenice me llamó para contarme que tenía un viaje de negocios al extranjero. Estaría fuera durante 2 semanas completas. Me dijo que Fernando se quedaría en la ciudad trabajando, que si podía estar atenta por si él necesitaba algo. Yo le aseguré que por supuesto, que estaría pendiente de mi hijo. Pero en mi mente, las piezas se estaban acomodando. Si Berenice estaba fuera del país y Fernando en la ciudad trabajando, era el momento perfecto para ir a Valle Sereno. Esperé una semana después de que Berenice se fuera. Quería estar segura de que realmente estaba en el extranjero, que no era otra mentira. Revisé sus redes sociales y efectivamente, había fotos de ella en un aeropuerto internacional, luego en un hotel de negocios en Europa. Era real. Entonces comencé a planear mi viaje. No le dije nada a nadie, ni a mis amigas, ni a mis vecinos, ni por supuesto a Fernando. Una mañana de martes, me levanté temprano, me vestí con ropa cómoda y práctica. Tomé mi bolso con lo esencial, mi identificación, mi teléfono, algo de dinero, una botella de agua. Y el papel con la dirección. Subí a mi auto y comencé a conducir hacia Valle Sereno. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos sudaban sobre el volante. Cada kilómetro que avanzaba me acercaba a la verdad. Y aunque tenía miedo de lo que podría encontrar, ya no podía detenerme. Había cruzado un límite. Necesitaba saber. El viaje hacia Valle Sereno fue el más largo de mi vida. Aunque solo eran 2 horas de camino, cada minuto se sentía como una eternidad. Conduje en completo silencio, sin música, sin radio, solo el sonido del motor y mis propios pensamientos atormentándome. Me imaginaba todo tipo de escenarios. Tal vez la casa simplemente estaba abandonada y Fernando me había mentido por vergüenza de no haber podido mantenerla. Tal vez estaba llena de basura y desorden y él no quería que yo lo juzgara. Tal vez tenía amantes ahí y engañaba a Berenice. Cada posibilidad era dolorosa a su manera, pero ninguna me preparó para lo que realmente encontraría. Mientras conducía por esas carreteras rurales cada vez más solitarias, una parte de mí quería dar la vuelta y regresar a casa. Quería seguir siendo la madre ignorante pero feliz. Pero otra parte, la parte más fuerte, necesitaba la verdad como necesitaba respirar. Llegué a Valle Sereno cerca del mediodía. Era un pueblo pequeño y tranquilo, con casas dispersas y mucha vegetación. Las calles eran de terracería en su mayoría, con solo la calle principal pavimentada. Conduje lentamente, buscando la calle Los Pinos. La encontré después de dar varias vueltas. Era una calle estrecha que se alejaba del centro del pueblo, bordeada de árboles altos que creaban una especie de túnel verde. Las casas ahí estaban muy separadas unas de otras, cada una con grandes extensiones de terreno. Era un lugar perfecto para tener privacidad. Perfecto para esconder secretos. Mi corazón empezó a latir aún más rápido cuando vi los números en los buzones. 47, 49, 51. Y finalmente, ahí estaba. Número 53. La casa de campo de mi hijo. El lugar que me había estado prohibido durante 10 años. Me detuve a unos metros de la entrada, estacionando mi auto bajo la sombra de un árbol grande. Desde ahí podía ver la propiedad. Era una casa de un solo piso, construida en piedra y madera, con un techo de tejas rojas. Se veía bien cuidada,
Nada que ver con una propiedad en reparaciones eternas como Fernando me había hecho creer. El jardín estaba limpio, el pasto cortado, las ventanas en buen estado. Todo lucía normal y habitado. Pero las cortinas estaban cerradas, todas sin excepción. No podía ver el interior. Me quedé en el auto durante varios minutos, solo observando, tratando de encontrar el valor para bajar. Mi mente me gritaba que aún estaba tiempo de irme, de preservar mi ignorancia, de mantener intacta la imagen que tenía de mi hijo. Pero mis manos ya estaban abriendo la puerta del auto. Mis piernas ya me estaban llevando hacia la casa. Ya no había vuelta atrás. Caminé lentamente hacia la entrada principal. El portón de metal estaba cerrado, pero no con candado. Lo empujé suavemente y se abrió con un chirrido leve. Avancé por el camino de piedras que llevaba a la puerta principal de la casa. Todo estaba en silencio. Un silencio pesado y extraño que me ponía la piel de gallina. No se escuchaban pájaros, ni viento, ni nada. Solo ese silencio denso que te hace sentir que estás haciendo algo prohibido. Llegué a la puerta principal e intenté tocar el timbre. No funcionaba. Toqué la puerta con los nudillos. Nada. No hubo respuesta. Intenté girar la perilla, pero estaba cerrada con llave. Rodeé la casa buscando otra entrada, mis zapatos crujiendo sobre las hojas secas del jardín lateral. Y entonces la vi. La puerta trasera. Estaba entreabierta, apenas unos centímetros, como si alguien hubiera olvidado cerrarla completamente o como si el viento la hubiera empujado. Me acerqué a esa puerta con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Puse mi mano sobre la manija fría y la empujé lentamente. La puerta se abrió con un crujido prolongado que resonó en el silencio. Y entonces entré. Crucé ese umbral prohibido. Mis ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la penumbra del interior. Las cortinas cerradas apenas dejaban pasar luz. Pero lo que vi en esos primeros segundos fue suficiente para que mi cuerpo se congelara por completo. Estaba en una cocina. Una cocina limpia, ordenada, con platos en el escurridor y un olor suave a comida reciente. Alguien había cocinado ahí hace poco. Pero lo que me paralizó no fue la cocina en sí. Fue la silla de ruedas plegada junto a la pared. Una silla de ruedas médica, de esas que usan personas con movilidad limitada. ¿Por qué había una silla de ruedas en la casa de campo de Fernando? Ni él ni Berenice necesitaban una. Entonces, ¿para quién era? Mis piernas temblaban, pero me obligué a seguir adelante. Caminé de la cocina hacia lo que parecía ser la sala de estar. Ahí había un sofá, una mesa, una televisión pequeña. Todo muy básico, muy sencillo. Pero también había algo más. Había frascos de medicamentos sobre la mesa. Muchos frascos. Me acerqué a verlos. Eran medicamentos para enfermedades neurológicas, para la demencia, para controlar episodios de ansiedad y agitación. Los mismos medicamentos que Sonia tomaba hace 11 años cuando estaba enferma. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Por qué Fernando tenía estos medicamentos aquí? ¿Por qué una silla de ruedas? ¿Por qué todo esto parecía preparado para cuidar a alguien con demencia? Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Un gemido. Bajo, casi imperceptible, pero definitivamente humano. Venía de una de las habitaciones del fondo del pasillo. Caminé hacia ese sonido como si estuviera en trance. Cada paso era una tortura. Cada metro que avanzaba me acercaba a algo que mi mente aún no podía procesar. Llegué al pasillo. Había 3 puertas. 2 estaban abiertas y mostraban habitaciones vacías. Pero la tercera estaba cerrada. Y de ahí venía el gemido. Me acerqué a esa puerta con las manos temblando tan violentamente que apenas podía controlarlas. Puse mi mano sobre la manija. Respiré profundo. Y abrí. Lo que vi dentro de esa habitación destruyó mi mundo en un instante. Había una cama. Y en esa cama había una mujer. Una mujer de cabello gris y enredado, con el rostro demacrado y los ojos perdidos. Una mujer que me miraba sin reconocerme, con esa expresión vacía que solo tienen las personas que han perdido su mente. Pero yo sí la reconocí. Dios mío, yo sí la reconocí. Era Sonia, la primera esposa de Fernando. La mujer que supuestamente había muerto hace 10 años. Mi cuerpo literalmente se congeló. No podía moverme, no podía respirar,
No podía procesar lo que estaba viendo. Sonia estaba viva. Sonia nunca había muerto. Todo fue una mentira. El funeral, las lágrimas, el duelo, todo fue una maldita mentira. Fernando había fingido su muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo tan monstruoso? ¿Y por qué la tenía aquí, escondida en esta casa, como si fuera un secreto vergonzoso que debía ocultar del mundo? Mis piernas cedieron y tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer. Sonia me miraba con esos ojos vacíos, sin entender quién era yo, sin entender dónde estaba. Su demencia había avanzado terriblemente en estos 10 años. Estaba peor, mucho peor que la última vez que la vi. La habitación tenía todo lo necesario para cuidar a una persona con su condición. Barandas en la cama, pañales en un estante, más medicamentos, toallitas húmedas, todo meticulosamente organizado. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Y ahí estaba ella. Una mujer de unos 50 años, con uniforme de enfermera, mirándome con una mezcla de sorpresa y pánico. Nos quedamos mirándonos durante lo que pareció una eternidad. Finalmente ella habló, con voz temblorosa y asustada. Me preguntó quién era yo y qué hacía ahí. Yo no podía hablar. Señalé hacia Sonia en la cama y logré articular una sola pregunta que salió como un susurro roto. ¿Quién es ella? La enfermera bajó la mirada, claramente conflictuada. Sabía que había sido descubierta en algo terrible. Después de un largo silencio, me dijo la verdad que yo ya sabía pero que necesitaba escuchar. Esa era Sonia, la paciente que ella había estado cuidando en secreto durante años. La mujer que el señor Fernando le pagaba $1,500 mensuales para mantener escondida del mundo. Las palabras de la enfermera cayeron sobre mí como piedras. $1,500 mensuales. Los mismos $1,500 que yo había visto en aquellos recibos bancarios hacía tiempo. Todo cobraba sentido ahora. Todo ese dinero no era para reparaciones ni para mantenimiento de una casa vacía. Era para pagar a esta mujer que cuidaba a Sonia en secreto. Para mantenerla viva pero escondida. Para borrarla de la existencia sin realmente matarla. Sentí náuseas. Sentí que iba a vomitar ahí mismo. Me apoyé contra la pared, tratando de mantener la compostura mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. La enfermera me miró con algo parecido a la compasión. Podía ver en sus ojos que ella también cargaba con el peso de este secreto horrible. Que probablemente había querido decir algo durante años, pero el dinero la había mantenido callada. Le pedí que me contara todo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, aunque por dentro estaba completamente rota. La enfermera, que dijo llamarse Estela, me hizo sentarme en una silla en el pasillo. Ella se sentó frente a mí y comenzó a hablar. Me contó que Fernando la había contactado hace 10 años a través de una agencia de cuidado privado. Le había dicho que necesitaba a alguien discreto, muy discreto, para cuidar a su esposa que sufría de demencia avanzada. Le ofreció el doble del salario normal a cambio de su silencio absoluto. Estela, que en ese momento atravesaba problemas económicos serios, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Fernando le explicó que había decidido declarar a Sonia como fallecida para poder rehacer su vida, pero que no podía abandonarla completamente porque aún tenía algo de conciencia. Así que la mantendría aquí, cuidada pero invisible. Estela venía 3 veces por semana a la casa. Le daba sus medicamentos, la bañaba, la alimentaba, cambiaba las sábanas, se aseguraba de que estuviera cómoda. Fernando le enviaba el dinero religiosamente cada mes, sin falta. Visitaba a Sonia una vez al mes, generalmente cuando Berenice estaba de viaje o distraída con su trabajo. Berenice sabía de la existencia de Sonia. Estela me lo confirmó. Berenice había venido a la casa varias veces durante estos años. Al principio venía con Fernando, pero eventualmente dejó de hacerlo. No soportaba ver a Sonia, le causaba demasiada culpa. Porque Berenice sabía desde el principio que Sonia estaba viva. Sabía que su matrimonio con Fernando era una farsa, que legalmente él seguía casado con otra mujer. Sabía que eran bígamos. Y aún así siguió adelante con todo porque lo amaba o porque le convenía o tal vez por ambas razones. Mientras Estela hablaba, yo sentía como cada palabra era una puñalada más en mi corazón. Mi hijo no solo había mentido sobre la muerte de su esposa. Mi hijo había cometido bigamia.
Había encerrado a una mujer enferma e indefensa durante una década. Había manipulado a todos a su alrededor, incluyéndome a mí, su propia madre. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo había criado a alguien capaz de tanta crueldad? Estela continuó contándome que al principio Sonia aún tenía momentos de lucidez. Reconocía a Fernando cuando él venía, a veces preguntaba por mí, por su familia. Pero con el paso de los años, la demencia la consumió por completo. Ahora ya no reconocía a nadie, ni siquiera a sí misma. Vivía en un estado de confusión permanente, a veces tranquila, a veces agitada, pero siempre perdida en su propia mente. Era una existencia terrible, una vida que no era vida. Le pregunté a Estela por qué nunca había denunciado esto. ¿Por qué había sido cómplice de algo tan horrible durante tanto tiempo? Ella bajó la mirada avergonzada. Me dijo que al principio el dinero era demasiado bueno para rechazarlo. Que tenía deudas que pagar, hijos que alimentar, una familia que dependía de ella. Que se había convencido a sí misma de que estaba haciendo algo bueno al cuidar de Sonia, de que al menos la mujer estaba siendo atendida y no abandonada completamente. Pero con los años la culpa la había estado consumiendo. Había pensado 1000 veces en ir a la policía, en contarle a alguien, pero el miedo a las consecuencias legales la paralizaba. Después de todo, ella era cómplice. Había aceptado dinero para mantener un secreto criminal. Podría ir a prisión también. Así que siguió callada, día tras día, año tras año, cuidando a una mujer que el mundo creía muerta. Me levanté de la silla y volví a entrar a la habitación donde estaba Sonia. Me acerqué a la cama lentamente. Ella me miró con esos ojos vacíos que me partieron el alma. Tomé su mano. Estaba fría y frágil. Le hablé suavemente, le dije quién era yo, aunque sabía que no me entendería. Le dije que era Verónica, la madre de Fernando, que la recordaba, que lamentaba tanto no haber sabido que estaba aquí. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Sonia no reaccionó. Solo me miraba sin ver realmente. Había perdido todo. Su mente, su dignidad, su vida. Y mi hijo era el responsable de todo esto. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había criado con amor, que había educado para ser un hombre de bien, resultó ser un monstruo. Un monstruo que había encerrado a su esposa enferma para poder casarse con otra mujer y vivir una mentira perfecta. Estela estaba detrás de mí, observando la escena en silencio. Le pregunté si había algún documento, alguna prueba de todo esto. Ella asintió y me llevó a una habitación pequeña que funcionaba como oficina. Ahí había un archivero con registros médicos de Sonia, recibos de los pagos que Fernando le hacía, correos electrónicos entre ellos coordinando visitas y cuidados, fotografías de Sonia a lo largo de los años mostrando su deterioro progresivo. Era una colección completa de evidencia. Fernando había sido meticuloso en mantener registros, probablemente para asegurarse de que Estela estuviera haciendo su trabajo correctamente. Nunca imaginó que esos mismos registros serían su condena. Tomé fotografías de todo con mi teléfono. Cada documento, cada recibo, cada correo. Mi mano temblaba mientras lo hacía, pero no podía detenerme. Necesitaba esta evidencia. Necesitaba pruebas irrefutables de lo que mi hijo había hecho. Cuando terminé de documentar todo, me senté en el sofá de la sala completamente exhausta, física y emocionalmente destrozada. Estela me trajo un vaso de agua que apenas pude beber. Me preguntó qué iba a hacer ahora. Y honestamente, en ese momento no lo sabía. Una parte de mí quería llamar a la policía inmediatamente, exponer todo, ver a Fernando pagar por lo que había hecho. Pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere sin importar qué tan terrible sea tu hijo, sentía un dolor indescriptible. Iba a destruir la vida de mi único hijo. Iba a enviarlo a prisión. Iba a convertirme en la persona que lo denunció. ¿Cómo vive una madre con eso? Pero entonces pensé en Sonia. Pensé en esa mujer que había pasado 10 años encerrada aquí, olvidada por el mundo, despojada de su identidad, de su dignidad, de todo lo que la hacía humana. Y supe lo que tenía que hacer. Le dije a Estela que se quedara con Sonia, que la mantuviera cómoda y segura por ahora. Que no le dijera nada a Fernando sobre mi visita. Que necesitaba tiempo para pensar en cómo manejar esto de la mejor manera. Estela asintió, claramente aliviada de que alguien más ahora compartiera el peso de este secreto.
Me dio su número de teléfono y me pidió que por favor no la involucrara demasiado en lo que fuera que yo decidiera hacer. Le prometí que haría lo posible por protegerla, aunque ella había sido cómplice. Después de todo, también era una víctima de las manipulaciones de Fernando. Una víctima que había tomado decisiones equivocadas, pero que al final solo trataba de sobrevivir. Antes de irme, volví una última vez a la habitación de Sonia. Me quedé ahí parada, mirándola, prometiéndole en silencio que esto no quedaría así, que iba a hacer justicia por ella de alguna manera. Salí de esa casa sintiéndome como un fantasma. Subí a mi auto y simplemente me quedé ahí sentada durante casi una hora, sin poder mover el cuerpo. Miraba la casa a través del parabrisas, esa casa que guardaba el secreto más oscuro que había conocido en mi vida. Finalmente encendí el motor y comencé el viaje de regreso a la ciudad. Pero no era la misma mujer que había llegado esa mañana. Esa mujer había muerto en el momento en que cruzó la puerta trasera de la casa. La mujer que ahora conducía de regreso era alguien diferente. Alguien que había visto el verdadero rostro de su hijo y nunca podría olvidarlo. El camino de regreso a casa fue una nebulosa. Conduje en piloto automático, mis manos en el volante, pero mi mente completamente perdida en lo que acababa de descubrir. Cada vez que cerraba los ojos por un segundo en un semáforo, veía el rostro de Sonia. Esos ojos vacíos, esa mirada perdida, ese cuerpo frágil atrapado en una cama durante 10 años. Y veía también el rostro de Fernando, sonriéndome, abrazándome, mintiéndome durante una década entera. ¿Cómo había podido mirarme a los ojos todas esas veces, sabiendo lo que estaba ocultando? ¿Cómo había podido besarme la mejilla, llamarme mamá con cariño, mientras mantenía a su esposa encerrada como un animal? El monstruo que había descubierto no se parecía en nada al hijo que creía conocer. O tal vez siempre había sido así y yo había estado ciega todo el tiempo. Llegué a mi casa cuando el sol comenzaba a ocultarse. Estacioné el auto en el garaje y me quedé ahí sentada en la oscuridad durante largo rato. No quería entrar a la casa. No quería enfrentarme a la soledad y al silencio que me obligarían a procesar todo lo que había visto. Pero eventualmente no tuve opción. Salí del auto con las piernas temblorosas y entré a mi hogar. Todo se veía igual que cuando había salido esa mañana, pero al mismo tiempo todo era diferente. Las fotografías de Fernando en las paredes ahora me miraban con ojos de mentiroso. Los recuerdos felices que decoraban mi sala ahora estaban manchados con la verdad horrible que acababa de descubrir. Me dejé caer en el sofá y finalmente dejé salir todo. Lloré como no había llorado en años. Lloré por Sonia, por esa pobre mujer que no merecía ese destino. Lloré por mí, por la madre que acababa de descubrir que su hijo era un criminal. Lloré por todo lo que se había roto y que jamás podría repararse. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, dándole vueltas a la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué iba a hacer? Sabía que tenía que denunciar a Fernando, que era lo correcto, lo justo. Pero cada vez que tomaba mi teléfono para llamar a la policía, mis dedos se paralizaban. Era mi hijo. Mi único hijo. Si lo denunciaba, iría a prisión por años. Bigamia, secuestro, tal vez hasta otros cargos que ni siquiera podía imaginar. Su vida quedaría destruida para siempre. Y una parte de mí, esa parte maternal irracional que nunca muere, sentía un dolor insoportable ante esa perspectiva. Pero entonces pensaba en Sonia nuevamente. En su mirada vacía, en sus manos frágiles, en los 10 años que le habían robado. Y sabía que mi dolor como madre no era nada comparado con el sufrimiento que esa mujer había experimentado. La justicia tenía que prevalecer por encima de mis sentimientos. Durante 3 días viví en una especie de limbo emocional. No respondí las llamadas de Fernando, le mandaba mensajes cortos diciendo que estaba ocupada, que luego hablaríamos. Él insistía en el tema del dinero, me escribía que era urgente, que realmente lo necesitaba. Ahora entendía por qué. Probablemente tenía deudas relacionadas con mantener ese secreto, tal vez Estela había pedido un aumento, tal vez había otros gastos asociados a mantener a Sonia escondida. Cada mensaje suyo me llenaba de rabia y asco. ¿Cómo se atrevía a pedirme dinero para continuar financiando esa atrocidad? Durante esos 3 días, investigué por mi cuenta. Busqué en internet sobre casos similares, consulté foros legales de forma anónima, traté de entender qué pasaría exactamente si yo denunciaba. Y lo que descubrí fue que Fernando enfrentaría cargos muy serios.
Bigamia era un delito grave. Secuestro o privación ilegal de la libertad también. Fraude por haber cobrado seguros y beneficios como viudo cuando Sonia estaba viva. También investigué sobre Berenice. Ella era cómplice de todo. Sabía desde el principio que Sonia estaba viva y aún así se casó con Fernando. Ella también enfrentaría consecuencias legales. Su matrimonio sería anulado, su reputación destruida, probablemente también iría a prisión. Una parte vengativa de mí se alegraba de eso. Berenice me había mentido también, me había sonreído en la cara mientras guardaba ese secreto horrible. Me había llamado suegra, había compartido cenas en mi casa, había fingido ser parte de mi familia, todo mientras sabía la verdad. No merecía compasión. Ninguno de los dos la merecía. Pero denunciarlos significaba exponerme también. Significaba que mi vida privada se convertiría en un circo mediático. Que todos sabrían que mi hijo era un criminal. Que me preguntarían cómo no lo supe, cómo no vi las señales, por qué no hice algo antes. Tendría que vivir con esa vergüenza pública el resto de mis días. Al cuarto día tomé una decisión. No llamaría a la policía todavía. Primero confrontaría a Fernando cara a cara. Necesitaba escuchar de su propia boca por qué había hecho esto. Necesitaba mirarlo a los ojos y exigir respuestas. Le envié un mensaje diciéndole que viniera a mi casa esa noche, que teníamos que hablar sobre el préstamo que me había pedido. Fernando respondió inmediatamente, emocionado, probablemente pensando que finalmente le daría el dinero. Me dijo que llegaría a las 7 de la noche. Pasé todo el día preparándome mentalmente para ese encuentro. Ensayé en mi mente lo que le diría, cómo mantendría la calma, cómo no me derrumbaría antes de obtener todas las respuestas que necesitaba. Imprimí algunas de las fotografías que había tomado en la casa de campo. Las guardé en un sobremanila que dejé sobre la mesa de centro de la sala. Esa sería mi arma, mi prueba irrefutable de que sabía todo. A las 7 en punto sonó el timbre. Respiré profundo y fui a abrir. Ahí estaba Fernando, con esa sonrisa que antes me llenaba de alegría y ahora solo me provocaba náuseas. Entró a la casa con su usual confianza, me dio un beso en la mejilla que tuve que forzarme a no rechazar. Me preguntó cómo estaba, si había estado enferma porque no había contestado sus llamadas. Le dije que estábamos bien, que nos sentáramos a hablar. Fernando se acomodó en el sofá, visiblemente ansioso. Empezó a hablarme sobre sus problemas económicos, elaborando la mentira con lujo de detalles. Hablaba de inversiones fallidas, de un socio que lo había estafado, de deudas que tenía que pagar urgentemente o enfrentaría consecuencias graves. Todo mentiras. Cada palabra que salía de su boca era una mentira más. Lo dejé hablar durante varios minutos, observándolo con una mezcla de tristeza y repulsión que luchaba por ocultar. Cuando finalmente terminó su monólogo de mentiras, tomé el sobremanila de la mesa. Lo sostuve en mis manos y lo miré fijamente. Fernando notó el sobre y su expresión cambió sutilmente. Había algo en mis ojos, en mi lenguaje corporal, que le indicaba que algo andaba mal. Me preguntó qué era eso. Sin decir una palabra, saqué las fotografías del sobre y las coloqué sobre la mesa, una por una, frente a él. La primera era la fachada de la casa de campo. La segunda mostraba la silla de ruedas en la cocina. La tercera eran los frascos de medicamentos en la mesa. Y la última, la más devastadora, era Sonia en su cama, con esos ojos vacíos mirando hacia la cámara. Vi cómo el rostro de Fernando perdía todo el color. Vi cómo sus manos comenzaron a temblar. Vi cómo su mundo perfecto de mentiras se desmoronaba frente a sus ojos. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Finalmente logré hablar yo. Mi voz salió fría, controlada, aunque por dentro era un torbellino de emociones. Le pregunté si tenía algo que decirme. Fernando seguía en shock, mirando las fotografías como si no pudiera creer que existieran. Intentó tomar una, pero yo puse mi mano sobre las imágenes. Le repetí la pregunta con más firmeza. ¿Tienes algo que decirme? Él levantó la vista hacia mí y vi algo en sus ojos que jamás había visto antes. Miedo puro. Miedo de ser descubierto, miedo de las consecuencias, miedo de perder todo. Pero también vi otra cosa. Vi que estaba calculando, que su mente trabajaba rápidamente tratando de encontrar una salida, otra mentira que pudiera salvarlo.
Y en ese momento supe con certeza absoluta que mi hijo estaba perdido. Que el niño que yo había criado ya no existía, si es que alguna vez existió. El hombre frente a mí era un extraño capaz de cualquier cosa para protegerse a sí mismo. Fernando finalmente encontró su voz, pero lo que salió de su boca no fueron disculpas ni confesiones. Fueron más mentiras. Me dijo que podía explicarlo todo, que no era lo que yo pensaba, que había una razón perfectamente lógica para todo esto. Su voz temblaba, pero mantenía esa actitud de querer controlar la narrativa. Me dijo que Sonia había estado viva todo este tiempo porque los médicos se habían equivocado con el diagnóstico inicial. Que ella había entrado en coma después del supuesto funeral y cuando despertó ya era demasiado tarde para decir la verdad. Que la mantenía en la casa de campo para protegerla, para darle los cuidados que necesitaba lejos del escrutinio público. Cada palabra era una ofensa a mi inteligencia. Cada excusa era más ridícula que la anterior. Lo dejé hablar, lo dejé enterrarse más profundo en sus propias mentiras, solo observándolo con una frialdad que yo misma desconocía que poseía. Cuando terminó su patético intento de justificación, tomé uno de los recibos que también había fotografiado. Le mostré la fecha. Era de hace apenas 3 meses. Le mostré las transferencias mensuales regulares a Estela durante 10 años. 10 años de pagos sistemáticos, organizados, deliberados. Le pregunté si eso le parecía una reacción de alguien en pánico por un error médico o si era más bien la acción calculada de alguien que estaba cometiendo un crimen premeditado. Fernando se quedó callado. Ya no tenía más excusas. La evidencia era irrefutable. Lo confronté directamente, mi voz cada vez más dura. Le pregunté cómo había podido mirarme a los ojos durante 10 años, sabiendo que Sonia estaba encerrada en esa casa. Le pregunté cómo había podido casarse con Berenice sabiendo que estaba cometiendo bigamia. Le pregunté cómo había podido vivir su vida perfecta mientras esa pobre mujer se desvanecía en una cama, olvidada por todos menos por la enfermera que pagabas para mantener tu secreto. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Fernando. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de autocompasión, lágrimas de alguien que había sido descubierto y ahora enfrentaba las consecuencias. Me dijo entre sollozos que yo no entendía por lo que le había pasado. Que cuidar a Sonia durante su enfermedad lo había destruido emocionalmente. Que verla deteriorarse día tras día era insoportable. Que cuando conoció a Berenice finalmente encontró una oportunidad de ser feliz nuevamente, pero legalmente no podía casarse porque Sonia seguía viva. Que había tomado la decisión más difícil de su vida al declararla muerta, pero que lo había hecho para poder seguir adelante. Que nunca la abandonó completamente, que siempre se aseguró de que estuviera bien cuidada. Como si eso de alguna manera justificara lo que había hecho. Como si mantenerla con vida pero encerrada fuera un acto de compasión y no de cobardía absoluta. Le grité. Por primera vez en mi vida le grité a mi hijo con toda la furia que llevaba contenida. Le dije que no me hablara de sufrimiento cuando él había elegido activamente causarlo. Que si no soportaba ver a Sonia enferma, la solución no era fingir su muerte y encerrarla como un secreto vergonzoso. Que había opciones legales, morales, humanas, hogares especializados, cuidados profesionales bajo su verdadera identidad, divorcio si era necesario, pero jamás esto. Jamás esta crueldad disfrazada de cuidado. Le dije que Sonia había perdido 10 años de su vida, 10 años en los que podría haber estado con su familia, con personas que la conocían y la amaban. Que tal vez su demencia era irreversible, pero ella merecía dignidad. Merecía ser tratada como un ser humano y no como un problema que había que esconder. Fernando lloraba ahora sin control, pero yo ya no sentía compasión. Solo sentía asco y decepción. Me suplicó que lo entendiera. Me tomó de las manos y me suplicó como un niño asustado. Me dijo que cometió un error terrible, pero que no podía deshacerlo ahora. Que si yo lo denunciaba, su vida estaría acabada. Que iría a prisión, que perdería todo, que su reputación quedaría destruida para siempre. Me pidió que pensara en él, en todo lo que habíamos construido como familia, en los recuerdos felices que compartíamos. Me dijo que él seguía siendo mi hijo, que me necesitaba, que no podía hacer esto sin mí. Cada palabra era una manipulación, un intento desesperado de apelar a mi lado maternal para salvarse a sí mismo. Y tal vez hace una semana, antes de ver a Sonia en esa cama, esas palabras habrían funcionado. Pero ya no. Ya no podía verlo como mi hijo inocente.
Solo veía al hombre que había destruido la vida de una mujer vulnerable para su propia conveniencia. Retiré mis manos de las suyas con repulsión. Le dije que ya no lo reconocía, que el hijo que yo crié jamás habría sido capaz de algo así. Me preguntó entre lágrimas qué iba a hacer, si iba a llamar a la policía. No le respondí directamente. En cambio, le pregunté sobre Berenice. Quería saber exactamente qué tanto sabía ella, cuando lo supo, qué papel había jugado en todo esto. Fernando dudó, claramente debatiendo si protegerla o no. Finalmente confesó. Berenice lo supo desde el principio. Cuando empezaron a salir, él le contó la verdad después de algunos meses. Le dijo que técnicamente seguía casado porque su esposa estaba viva, pero con demencia avanzada en una institución. Por supuesto, eso también era mentira. No estaba en una institución, estaba encerrada en una casa de campo siendo cuidada por una enfermera pagada bajo mano. Berenice se enfrentó a una decisión: alejarse de él o aceptar la situación. Eligió quedarse. Eligió el amor o la conveniencia por encima de la moral y la ley. Fernando me contó que Berenice había sido quien sugirió el arreglo actual. Ella no quería que Sonia estuviera en una institución donde podrían hacer preguntas, donde alguien podría descubrir que supuestamente había muerto años atrás. Fue idea de Berenice mantenerla en un lugar privado, aislado, donde pudieran controlar completamente quién la veía y quién no. Ella misma había ayudado a encontrar a Estela a través de contactos discretos. Berenice había sido tan calculadora y fría como Fernando, tal vez incluso más. Al menos Fernando tenía el conflicto emocional de haber amado a Sonia alguna vez. Berenice era simplemente una oportunista que vio una situación turbia y decidió sacarle provecho. Las dos personas en las que había confiado, las dos personas que llamaba familia, habían conspirado juntas para cometer este crimen horrible. Y yo había sido la tonta que no vio nada durante 10 años. Le pregunté sobre el dinero que me había pedido. ¿Para qué era realmente? Fernando bajó la mirada avergonzado. Me confesó que Estela había estado amenazando con renunciar. Después de 10 años, el peso de la culpa finalmente la estaba quebrando. Había pedido un aumento significativo, o de lo contrario se iría y posiblemente hablaría. Fernando necesitaba los $20,000 para darle un pago único que la mantuviera callada por más tiempo, tal vez para convencerla de firmar algún tipo de acuerdo de confidencialidad. Todo era tan sórdido, tan calculado, tan vil. Mi hijo no solo había cometido el crimen inicial, sino que había pasado 10 años manteniendo y alimentando esa mentira, gastando dinero y energía en asegurarse de que nadie descubriera la verdad. Era un engaño sostenido y deliberado. No fue un error en el calor del momento. Fue una decisión que reafirmaba cada día durante una década. Me levanté del sofá y me alejé de él. Necesitaba espacio físico entre nosotros. Fui hasta la ventana y me quedé ahí mirando hacia la calle oscura. Fernando se quedó sentado, esperando mi veredicto como un criminal espera la sentencia del juez. Y supongo que eso era exactamente lo que yo era en ese momento. El juez que determinaría su destino. Le dije sin voltear a verlo que tenía hasta mañana al mediodía para hacer una cosa: ir con Berenice a la policía y confesarlo todo. Voluntariamente. Les diría toda la verdad sobre Sonia, sobre la bigamia, sobre los 10 años de engaño. Se entregarían juntos y enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Tal vez el hecho de confesarse voluntariamente les daría algo de consideración en la sentencia. O tal vez no. Pero al menos sería un primer paso hacia hacer lo correcto después de una década de hacer todo mal. Fernando se levantó de un salto, claramente en pánico. Me preguntó si estaba loca, si realmente esperaba que él se autodestruyera de esa manera. Le respondí con una voz tan fría que ni yo misma la reconocí. Le dije que si a las 12 del día siguiente no recibía confirmación de que se habían entregado, yo misma llamaría a la policía y entregaría toda la evidencia que había recolectado. Fotografías, documentos, testimonios, todo. Y no solo eso, me aseguraría de que los medios de comunicación también lo supieran. Su secreto sería expuesto de la manera más pública y humillante posible. Al menos si se entregaba voluntariamente, tendría algo de control sobre la narrativa. Pero si yo tenía que hacerlo, me aseguraría de que todo el mundo supiera exactamente qué clase de monstruo era. Fernando me miró con una mezcla de incredulidad y furia. Me llamó traidora. Me preguntó cómo podía hacerle esto a mi propio hijo. Y esa pregunta, viniendo de él,
Era tan absurdamente irónica que casi me dan ganas de reír. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Le dije que la pregunta correcta era cómo él había podido hacerle esto a Sonia, a Berenice, a mí, a todos. Que yo no era la traidora aquí. Que durante 10 años él había traicionado cada valor que yo le enseñé, cada principio que intenté inculcarle. Que el hijo que yo crié jamás habría sido capaz de encerrar a una mujer enferma como un secreto vergonzoso. Que si había alguien traicionado aquí era yo, que confié ciegamente en él durante una década mientras me mentía directamente en la cara. Fernando intentó acercarse a mí, pero le ordené que se detuviera. No quería que me tocara. No quería su proximidad física. Me daba asco estar en la misma habitación que él. Le repetí mi ultimátum. Mediodía de mañana. Confesión voluntaria o yo me encargaría personalmente de exponer todo. Fernando se quedó ahí parado durante un largo momento, procesando mis palabras. Podía ver su mente trabajando, calculando sus opciones, buscando alguna salida. Finalmente preguntó con voz temblorosa qué pasaría con Sonia si él iba a prisión. ¿Quién la cuidaría? Esa pregunta casi me hace estallar de nuevo. Le dije que esa era exactamente la pregunta que debió hacerse hace 10 años antes de fingir su muerte. Que Sonia era su responsabilidad legal como su esposo legítimo, y al declararla muerta había abdicado esa responsabilidad de la manera más cobarde posible. Le dije que cuando todo saliera a la luz, las autoridades se encargarían de ella apropiadamente. Que probablemente la pondrían en una institución especializada donde recibiría cuidado profesional y digno. Donde tendría una identidad real nuevamente, donde existiría oficialmente como ser humano y no como un secreto sucio. Que eso era infinitamente mejor que la prisión privada en la que él había mantenido durante una década. Fernando comenzó a caminar hacia la puerta, derrotado. Pero antes de salir se volteó hacia mí una última vez. Me dijo que si hacía esto, si lo obligaba a confesarse o lo denunciaba yo misma, nuestra relación estaría terminada para siempre. Que nunca me perdonaría. Que perdería a mi único hijo. Esas palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme dudar, para manipular mis sentimientos maternales una última vez. Pero ya no funcionaban. Le dije que yo ya había perdido a mi hijo. Que lo perdí el día que decidió encerrar a Sonia y mentirme sobre su muerte. Que el hombre frente a mí era un extraño que casualmente compartía mi sangre, pero que no reconocía como el niño que crié. Que si eso significaba no tener hijo, entonces que así fuera. Porque prefería vivir sin hijo que vivir siendo cómplice de sus crímenes por mi silencio. Fernando me miró con una mezcla de dolor y odio que jamás olvidaré. Luego salió de mi casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me dejé caer en el sofá en cuanto se fue. Temblaba de pies a cabeza. La adrenalina que me había mantenido fuerte durante la confrontación comenzó a desvanecerse, dejándome exhausta y vacía. Lloré durante horas esa noche. Lloré por el hijo que creía tener y que resultó ser una ilusión. Lloré por Sonia y los 10 años que le robaron. Lloré por mí misma y por la familia que acababa de destruirse. Pero entre las lágrimas también había una extraña sensación de alivio. Finalmente la verdad estaba afuera. Finalmente alguien más sabía lo que Fernando había hecho. Ya no cargaba sola con ese conocimiento horrible. Había dado el primer paso hacia la justicia, aunque ese paso significara perder a mi hijo para siempre. Era el precio que tenía que pagar por hacer lo correcto. Y estaba dispuesta a pagarlo. No dormí esa noche. Me quedé despierta preguntándome si Fernando realmente iría a la policía o si intentaría huir. Si llamaría a Berenice para contarle lo que había pasado o si intentaría manejar esto solo. Si trataría de destruir evidencia o si simplemente se rendiría ante lo inevitable. Cada escenario pasaba por mi mente. También pensé en Estela. Debía llamarla, advertirle que las cosas estaban a punto de explotar, que probablemente la policía la buscaría también. Ella merecía al menos esa consideración. A las 6 de la mañana tomé mi teléfono y le envié un mensaje. Le conté brevemente que había confrontado a Fernando, que le había dado un ultimátum, que todo saldría a la luz muy pronto. Le aconsejé que buscara un abogado y que cooperara completamente con las autoridades cuando vinieran. Le dije que aunque ella había sido cómplice, también había sido víctima de la manipulación de Fernando, y que su cooperación probablemente la ayudaría. Estela me respondió una hora después. Estaba asustada pero también aliviada.
Me confesó que llevaba meses queriendo terminar con todo esto, pero no sabía cómo. Que la culpa la estaba matando por dentro. Me agradeció por finalmente tomar acción, por darle una salida de esta pesadilla. Me prometió que diría toda la verdad a las autoridades, que entregaría todos los documentos que tenía, que no protegería a Fernando ni a Berenice. Por primera vez en 10 años, Estela iba a hacer lo correcto. Y yo también. Las horas de la mañana pasaron con una lentitud torturante. Miraba el reloj cada 5 minutos. 8 de la mañana. 9. 10. Mi teléfono permanecía en silencio. Fernando no me había llamado ni enviado mensaje. No sabía si eso era buena o mala señal. A las 11 me preparé mentalmente para lo que podría tener que hacer. Busqué en internet el número de la comisaría más cercana. Preparé todas las fotografías y documentos en mi computadora, listos para ser enviados. 11:30. Todavía nada. Comencé a aceptar que probablemente tendría que ser yo quien hiciera la denuncia. Fernando había elegido la cobardía una vez más. A las 11:45 tomé mi teléfono, lista para marcar. Mi dedo temblaba sobre la pantalla. Era el punto de no retorno. Una vez que hiciera esa llamada, todo cambiaría irreversiblemente. Mi hijo iría a prisión por mis acciones directas. Sería yo quien lo pusiera ahí. Cerré los ojos, respiré profundo, y estaba a punto de marcar cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con el corazón latiendo violentamente. Una voz profesional del otro lado se identificó como detective Ramiro Gutiérrez de la Policía Municipal. Me preguntó si yo era Verónica, la madre de Fernando Castillo. Le confirmé que sí. El detective me informó que Fernando y Berenice se habían presentado en la comisaría hace una hora y estaban en proceso de dar una declaración completa sobre un caso de bigamia y privación ilegal de libertad. Sentí como si el mundo se detuviera por un momento. Fernando lo había hecho. Realmente lo había hecho. Se había entregado. El detective me pidió que fuera a la comisaría para dar mi propio testimonio, ya que Fernando había mencionado que yo tenía evidencia adicional que podría ser relevante para el caso. Le dije que iría inmediatamente. Colgué el teléfono y me quedé sentada por un momento, procesando lo que acababa de pasar. Mi hijo había elegido el camino difícil pero correcto. O tal vez simplemente no tuvo opción y eligió el camino que le daría algo de control sobre su destino. No importaba realmente. Lo importante era que la verdad finalmente saldría a la luz. Me cambié de ropa, tomé mi bolso con todas las evidencias que había recolectado y conduje hacia la comisaría. Durante todo el trayecto mi mente estaba dividida entre el alivio de que se estaba haciendo justicia y el dolor desgarrador de saber que estaba contribuyendo activamente a la destrucción de mi hijo. Llegué a la comisaría y me recibió el detective Ramiro. Era un hombre de unos 50 años, con una expresión seria pero no carente de empatía. Me llevó a una sala de interrogatorios privada y me ofreció café que no pude tomar porque mi estómago estaba completamente cerrado. Me explicó que Fernando y Berenice habían llegado con un abogado esa mañana y habían confesado voluntariamente el esquema completo. Habían admitido haber fingido la muerte de Sonia, el matrimonio fraudulento, el encierro prolongado, todo. Berenice estaba en otra sala dando su propia declaración por separado. El detective me pidió que le contara mi versión de los eventos, cómo había descubierto la verdad, qué evidencia tenía. Pasé las siguientes 2 horas contándole toda la historia desde el principio. Los 10 años de excusas, las señales extrañas que ignoré, mi decisión de ir a Valle Sereno, el encuentro con Estela, el descubrimiento de Sonia. Le entregué todas las fotografías que había tomado, las copias de los documentos, el testimonio de Estela que ella había enviado por escrito esa misma mañana. El detective Ramiro tomaba notas meticulosamente, hacía preguntas específicas, construía el caso con cuidado profesional. Me preguntó si sabía de otras personas que pudieran estar involucradas. Le conté solo sobre Estela, quien ya había manifestado su disposición a cooperar completamente. El detective me informó que un equipo ya estaba en camino a la casa de campo para asegurar la escena y trasladar a Sonia a un hospital donde sería evaluada apropiadamente. También me dijo que Fernando y Berenice probablemente enfrentarían múltiples cargos: bigamia, fraude, privación ilegal de libertad, posiblemente otros dependiendo de lo que la investigación revelara. Las sentencias podrían ser de varios años en prisión para ambos. Escuchar eso dicho con tanta claridad y finalidad hizo que todo se sintiera terriblemente real.
Cuando terminé de dar mi declaración, el detective Ramiro me preguntó si quería ver a Fernando antes de irme. Me quedé congelada ante esa pregunta. ¿Quería verlo? ¿Tenía algo más que decirle? Una parte de mí quería mirarlo a los ojos una última vez, pero otra parte sabía que no soportaría verle esposado, derrotado, convertido en el criminal que realmente era. Le dije al detective que no quería verlo, que ya nos habíamos dicho todo lo que teníamos que decirnos la noche anterior. El detective asintió con comprensión y me acompañó hacia la salida. Antes de irme me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. Me dijo que lo que había hecho requería un coraje extraordinario, que muchas madres en mi posición habrían elegido el silencio cómplice por encima de la justicia, que Sonia tendría finalmente la oportunidad de pasar sus últimos años con dignidad gracias a mí. Sus palabras eran reconfortantes, pero no aliviaban el dolor que sentía en el pecho. Salí de la comisaría sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Subí a mi auto y me quedé ahí sentada durante largo rato antes de encender el motor. Mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que reconocí inmediatamente. Berenice. Dudé si contestar, pero finalmente lo hice. Su voz del otro lado sonaba rota, devastada. Me suplicó que la escuchara, que le diera la oportunidad de explicarse. Le dije que no había nada que explicar, que sus acciones hablaban más claro que cualquier palabra. Berenice lloró en el teléfono, diciéndome que amaba a Fernando, que cometió un error terrible al aceptar esa situación, que si pudiera retroceder el tiempo lo haría diferente. Le pregunté si realmente lo haría diferente o si simplemente lamentaba haber sido descubierta. No me respondió. Solo siguió llorando. Le dije que tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones, igual que Fernando, igual que yo. Y colgué. Esa fue la última vez que hablé con Berenice. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia se filtró a los medios de comunicación y se convirtió en noticia nacional. Los titulares eran sensacionalistas y crueles. Hombre finge muerte de esposa enferma para casarse con amante. Encierro durante 10 años. El secreto oscuro de una familia aparentemente perfecta. Bigamia y traición. La madre que denunció a su propio hijo. Mi nombre estaba en todos lados. Reporteros llamaban a mi puerta a todas horas. Tuve que desconectar el teléfono de casa y cambiar mi número celular. Mis vecinos me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Algunos me evitaban por completo, como si el escándalo fuera contagioso. Otros me expresaban su apoyo, aunque podía ver el juicio en sus ojos. La madre que traicionó a su hijo. Eso era lo que muchos pensaban, aunque no lo dijeran en voz alta. Yo me convertí en una paria social de la noche a la mañana. Pero también recibí mensajes de apoyo de personas que entendían. Mujeres que habían pasado por situaciones similares de descubrir oscuros secretos familiares. Personas que aplaudían mi coraje al elegir la justicia por encima de la lealtad familiar ciega. Esos mensajes me mantenían cuerda en los momentos más oscuros. Sonia fue trasladada a una institución especializada en el cuidado de pacientes con demencia avanzada. Los médicos que la evaluaron confirmaron que su condición era irreversible y que probablemente solo le quedaban unos pocos años de vida. Pero al menos esos años los pasaría con dignidad, con su verdadera identidad restaurada, en un lugar donde recibía atención profesional. Yo la visité 2 semanas después de que todo explotara. Entré a su habitación en el centro de cuidados y la encontré en una silla junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Me acerqué lentamente y me senté junto a ella. Le hablé aunque sabía que probablemente no me entendía. Le dije quién era yo, le dije que lamentaba no haberla encontrado antes, que lamentaba los 10 años que le robaron. Le tomé la mano y se la sostuve durante largo rato. Sonia no respondió, no me miró, simplemente continuó mirando por la ventana con esos ojos vacíos. Pero en algún lugar profundo de mi ser, quise creer que algo dentro de ella reconocía que finalmente estaba a salvo. Que finalmente alguien la había liberado de su prisión. Visité a Sonia cada semana desde entonces. Aunque ella nunca me reconoce, aunque probablemente no tiene idea de quién soy o por qué estoy ahí, sigo yendo. Es lo mínimo que puedo hacer después de haberla fallado durante tanto tiempo. Después de haber sido tan ciega, tan confiada, tan tonta como para no ver lo que estaba pasando bajo mis narices. El juicio de Fernando y Berenice se llevó a cabo 6 meses después de su confesión. Yo asistí todos los días, sentada en la parte trasera de la sala,
observando cómo se desmoronaba la vida de mi hijo. Escuché los testimonios, vi las evidencias presentadas, observé cómo el juez y el jurado procesaban la magnitud de sus crímenes. Fernanda intentó explicar sus acciones. Habló sobre el dolor insoportable de ver a Sonia deteriorarse, sobre cómo Berenice había sido su salvación, sobre cómo había tomado decisiones desesperadas en momentos de crisis. Pero nada de eso justificaba lo que había hecho. El jurado lo encontró culpable de bigamia, fraude y privación ilegal de libertad. Berenice también fue declarada culpable de complicidad en todos los cargos. Fernando fue sentenciado a 12 años de prisión. Berenice recibió 8 años. Estela, quien cooperó completamente con las autoridades, recibió libertad condicional y servicios comunitarios. Cuando el juez dictó la sentencia, Fernando me buscó con la mirada entre el público. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento. No había perdón en mi mirada ni arrepentimiento genuino en la suya. Solo había dolor mutuo y la comprensión de que nuestra relación estaba irrevocablemente rota. Los oficiales se lo llevaron esposado y esa fue la última vez que lo vi. No he visitado a Fernando en prisión. No he contestado las pocas cartas que me ha enviado. Algunos me juzgan por eso. Me dicen que sigo siendo su madre, que debería apoyarlo incluso en sus peores momentos. Pero yo no puedo. He agotado toda mi capacidad de perdón. He dado todo lo que podía dar como madre. Y lo que queda de mí necesita sanar, necesita reconstruirse, necesita aprender a vivir con el dolor de haber criado a un hijo capaz de tanta crueldad. Sonia falleció 8 meses después del juicio. Su cuerpo finalmente cedió ante la enfermedad que la había consumido durante tantos años. Yo estaba con ella cuando murió. Sostuve su mano mientras daba sus últimos respiros, mientras finalmente encontraba la paz que le había sido negada durante tanto tiempo. Organizamos un funeral apropiado para ella esta vez. Un funeral real, con su verdadero nombre, con su verdadera historia. Vinieron algunas personas que la habían conocido antes de su enfermedad, familiares lejanos que no sabían que había estado viva todo este tiempo. Lloramos juntos por la vida que le robaron, por los años que perdió encerrada en esa casa de campo. En su tumba hice una promesa silenciosa. Le prometí que su historia no sería olvidada, que lo que le hicieron no quedaría sin consecuencias. Y cumplí esa promesa. Fernando sigue en prisión pagando por sus crímenes. Han pasado 2 años desde que entré por esa puerta trasera y descubrí la verdad. Mi vida cambió completamente desde ese día. Perdí a mi hijo, perdí mi privacidad, perdí la inocencia de creer que conocía a las personas que amaba. Pero también gané algo. Gané la certeza de que hice lo correcto aunque fuera lo más difícil que he hecho en mi vida. Gané la tranquilidad de saber que Sonia pasó sus últimos meses con dignidad. Gané el respeto de aquellos que entienden que la justicia debe prevalecer por encima de la lealtad ciega. Ahora vivo una vida más tranquila, más solitaria. He aprendido a estar en paz con mis decisiones. He aprendido que a veces amar a alguien significa hacer cosas que los lastiman porque es lo correcto. He aprendido que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira cómoda. A veces, en las noches silenciosas, me pregunto si podría haber hecho algo diferente. Si podría haber visto las señales antes, si podría haber salvado a Sonia años de sufrimiento. Pero luego recuerdo que yo no era la criminal aquí. Yo no tomé las decisiones que llevaron a ese horror. Fernando lo hizo. Berenice lo hizo. Yo solo descubrí la verdad y hice lo que tenía que hacer con ella. Y aunque el peso de ese descubrimiento casi me destroza, aunque perdí a mi hijo en el proceso, no me arrepiento. Porque algunas verdades necesitan ser expuestas sin importar el costo personal. Porque algunas injusticias no pueden permanecer en la oscuridad. Porque al final del día, cuando me miro al espejo, puedo vivir conmigo misma sabiendo que elegí a la víctima por encima del victimario, incluso cuando el victimario compartía mi sangre. Él me prohibió ir a esa casa durante 10 años. Me mantuvo alejada con mentiras y excusas mientras Sonia se desvanecía en esa cama. Pero el día que finalmente entré por esa puerta trasera, el día que descubrí su secreto horrible, fue el día en que él perdió todo su poder sobre mí. Fue el día en que la verdad finalmente venció a la mentira. Y aunque ese día me rompió el corazón de maneras que nunca imaginé posibles, también fue el día en que me liberé. Me liberé de ser cómplice silenciosa. Me liberé de vivir en la ignorancia. Me liberé de la ilusión de que mi familia era perfecta.
A veces la libertad duele más que las cadenas. Pero sigue siendo libertad. Y yo elegí la libertad, elegí la verdad, elegí la justicia. Aunque me costara todo. Aunque me costara a mi único hijo.